César Augusto Dávila quiere hacer un comentario. Sí, creo que es una manera muy directa y veraz de consultar al pueblo, porque normalmente a través de muchos artículos que he publicado últimamente, yo cuestiono severamente la veracidad de las encuestas que usualmente se utilizan para medir la opinión, porque he participado muy de cerca en cómo se han elaborado estos sondeos y me he remitido hasta los inicios de mi carrera para ver cómo juguetonamente hacíamos en última hora la columna Dice la Calle, en la cual hacíamos decir a todo el mundo lo que se nos ocurría. Así es. Vamos con la llamada telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, díganos quién sería el próximo alcalde de Lima si fueran las elecciones mañana. Por don Ricardo Belmo, señor. Gracias por su comunicación telefónica. Siguiente participante, buenas noches. ¿Por quién votaría mañana si fueran las elecciones municipales? Por Malson Urbina. Correcto, por Malson Urbina. Correcto, señor. Siguiente participante, buenas noches. Hola, estamos en vivo. Bien, hay una verificación, lógicamente, nosotros vamos despacio, no hay problema, sabemos que desde muy temprano hemos anunciado esto, sabemos que los partidos políticos están pendientes, sabemos que las encuestadoras están pendientes, pero estamos verificando cada una de las llamadas que ingresa aquí para tener nuestro padrón y en cualquier momento, si alguien tiene dudas, demostrarles quiénes son los que llamaron y de qué número telefónico. Julián Cortés. Sí, es muy importante que el notario verifique en este momento los DNI. Esto le da mayor certificación de que la llamada es real, ¿no? Y que procede de una persona mayor de edad, ¿no? Correcto. Justo me informan, efectivamente, el señor notario está haciendo la verificación, va a haber algunas pausas naturales de este proceso y vamos a estar atentos a cada una de las llamadas con esas pausas correspondientes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Respondiendo a la pregunta. Ricardo Belmont, señor Ricardo Belmont. Bien, señor, gracias por esta comunicación telefónica. Bien, vamos al timbre, al sonido de este timbre telefónico, abrir entonces de inmediato el micrófono. Estoy a merced de nuestro equipo que está ahí verificando para que me dé el pase correspondiente y así tener la llamada telefónica del público televidente. Es difícil transparentar las cosas porque hemos visto que estas encuestadoras no han tenido éxito con los candidatos que hayan planteado. Es porque sinceramente no han procedido de acuerdo a la normalidad, porque si realmente hubieran realizado un sondeo, por lo menos se hubieran aproximado a los resultados finales, cosa que no ha sucedido en ningún caso. Correcto, Julián. Sí, efectivamente las encuestadoras no acertaron en los últimos 20 años, por lo menos que hemos analizado, no acertaron nunca. ¿Te acuerdas de Inchaustegui? Ya Claro. más tiempo atrás, Inchaustegui en el 89 era el caserito de las encuestas. Pero en lo último, en el caso de Ollanta Humala, por ejemplo, ¿no? Ellos dieron cualquier otro candidato presidencial y no acertaron. En el caso también de la alcaldesa de Lima, no acertaron, sencillamente, ¿no? Creían en el caso de la alcaldesa de Lima que no había hecho una campaña con eslogans, con promoción en la televisión, con banderolas, porque no tenía recursos. Y ganó justamente la persona que no tenía recursos. Correcto. A ver, tenemos entonces más llamadas telefónicas. Buenas noches. Adelante con su respuesta. Buenas noches, RBC. ¿Qué tal? Voto por Ricardo Belmont. Gracias por su participación. Hay otro participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Por el señor Belmont. Gracias, caballero, por llamar. Así es, efectivamente se procede a la verificación. Hay una de nuestras líneas que está bloqueada, pero esperemos que rápidamente se resuelva ese asunto. Buenas noches. Buenas noches. Un poco más alto, por favor. Lina de San Isidro y voto por Ricardo Belmont, pero quisiera que sea presidente. Gracias. Ya viene la encuesta para presidente también. En este momento estamos con el bloque sobre las preferencias para la alcaldía de Lima. Bien, don César Augusto Dávila. Como tú sabrás por la experiencia periodística, el trabajo de campo que requiere una encuesta de las proclamadas por las empresas de sondeo de opinión exigiría el desplazamiento de un personal muy numeroso con uniformes, distintivos, peones de trabajo, ¿no? Y sería pues evidente que alguna vez hubiéramos visto esta movilización en las calles, cosa que no ha sucedido nunca. Y la pregunta habitual que hacemos los periodistas, ¿a usted lo han encuestado alguna vez? Así es. Y jamás hemos obtenido una respuesta siquiera parecida a la afirmación.
Pero Julián seguro alguna vez debe haber sido encuestado en una de sus importantes oficinas. Llegaba alguien y te presentaba toda una cantidad de preguntas apurada, ¿no? Te daba un regalito, a veces un cenicero, qué sé yo, y ya respondía hasta por ti. Eso Así solía es. pasar, ¿no? Solía pasar en el pasado. Pero hay un tema que seguramente el público conoce porque es muy cercano. El caso de un alcalde que le daban 70% de aceptación. De tal manera que ese alcalde, para ser muy concreto y específico, Castañeda Locio, se creyó presidenciable, ¿no es cierto? 70% de la población de Lima votaba por él. Así es, muchas obras hacía, pues seguramente y los avisos se publicaban en esa encuestadora, en el diario amigo de esa encuestadora. Ahora sí tenemos otra oleada más de participantes. Buenas noches. Señor, buenas noches. Mucho gusto, adelante con la respuesta. Mi voto sería por Ricardo Belmont Casinelli. Siguiente participante, adelante, estamos en vivo. Adelante, caballero, señorita, señor, señora. Aló. Buenas noches, señor. Buenas noches. Un poco más alto, amigo, directamente la respuesta. Voto por Ricardo Belmont. Gracias por su llamada telefónica. Siguiente participante, muy buenas noches. Buenas noches, señor, por favor. No le escuchamos muy bien, ¿puede alzar la voz? Por el señor Ricardo Belmont. Gracias por su llamada telefónica. Bien, va a haber más llamadas telefónicas en un instante, se está verificando, como ustedes ven, hay que tener la paciencia necesaria para que esas personas que llaman están identificadas adecuadamente. Don César Augusto Dávila. Como tú verás también, y hay que tomarlo ya humorísticamente, estas empresas jugaban a lo que podría denominarse la profecía autocumplida, porque empezaban a dar unos resultados que traducían lo que estas empresas deseaban que sucediera, pero resulta que terminaban no sucediendo. Eran propiciatorias, claro, como es se decir, conocían. una Casandra al revés, anunciaban cosas que de todos modos sucederían, mas no sucedía, o sea, quedaban el real papel de Casandra, profetizaban cosas que jamás ocurrieron. Quizás donde a veces este tipo de encuestas pueden darse de estos grupos que están en APEIN, hay una asociación de encuestadoras, hay dos que no pertenecen a esa asociación, una de ellas es IMA, por ejemplo, no pertenece a esa asociación, y fue la que nos dio una sintonía importante, mientras otros no querían reconocer esto. Pero quizás en lo comercial puede funcionar este tipo de encuestas, pero en lo político es diferente, hay otras variables. Digamos que en la investigación del mercado, cuál papel higiénico es mejor, cuál chicles le interesa más a la población, qué calidad de leches o mantequillas, quizás en la investigación del mercado. Pero en la investigación política es totalmente distinta y diferente porque hay diferentes pesos e intereses. Pesos e intereses. Acá tenemos dos pesos pesados del periodismo. Este es un Panzer de las comunicaciones. Adelante con los participantes. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Santiago Zabaleta Banto, del distrito de Los Olivos. Mi voto para alcaldesa es por la señora Juanita Calvo Guerrero. Gracias por su participación, señor. Siguiente participante, ciudadano, ciudadana. Buenas noches, estamos en vivo. Ya, buenas noches. ¿Qué tal? Si fuera mañana alcalde, yo votaría por Ricardo Belmont. Gracias por su participación. Este es el sondeo verdad, abriendo las líneas telefónicas. Buenas noches. Fernán Altuve. Correcto, señor. Lo escuchamos, logramos captar el nombre que usted ha dado. Es una encuesta abierta, hay varias posibilidades, varios candidatos. ¿Qué más transparencia que esta donde el público dice, sí, yo puse este nombre y ese nombre figura? Siguiente participante, buenas noches. Hola, estamos en vivo. Siguiente comunicación telefónica, le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. El nombre de su preferencia. Manuel Reyes Méndez. ¿Es su nombre o el del candidato? Por la alcaldía de Lima, señor Belmont. Correcto, señor. Muchas gracias por su llamada telefónica. Bien, estamos ya a 21 horas con 58 minutos. Un comentario de don César Augusto Dávila y don Julián Cortés antes de la última oleada por la pregunta dirigida al público sobre las elecciones municipales. Adelante, don César Augusto Dávila. Bien, una brevísima anécdota. Yo dirigía un diario popular y la empresa decidió
que una empresa encuestadora averiguara entre el público lector qué secciones leía más de ese diario que yo publicaba. Y entonces se generó una gran expectativa en la que yo no creía naturalmente, pero no me quedaba otra cosa que dejar hacer. Al final el resultado de la encuesta fue que mi público lector prefería la página cultural del periódico que yo dirigía, página que, te informo, el diario no tenía, no tiene y no tendrá jamás. Ya. Breve comentario de Julián. Sí, es muy importante que en estos casos el público vea la transparencia de la gestión o del personaje, ¿no? Un personaje oscuro, un personaje que ha tenido un pasado de gestión rara en las municipalidades o en otras instituciones públicas, seguramente difícilmente va a ser elegido. Correcto. Bien, nos corresponde un corte, pero al regresar, el tiempo nos ha ganado, al regresar vamos a ir ahora con la pregunta: si las elecciones fueran mañana, ¿no?, para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? Ya hemos nosotros concluido en este minuto el tema municipal. Vamos a regresar con la presidencial. Eso en breve después de esta pausa.